Hermanos, les saludo en el amor del Señor. Hoy, una vez más, tengo que compartir eh, el devocional del día de hoy. Y para ello quiero compartir dos historias de la Biblia. Una, en este caso, he escogido lo relatado por el apóstol Juan. Está allí en el capítulo 6, del verso 16 en adelante. Y después tengo escogido allí en Mateo, está en los otros, está en Lucas y en Marcos también, pero he escogido Mateo 8:23 en adelante. Aquí en Mateo es cuando Jesús calma la tempestad, y en Juan cuando también hay una tremenda tormenta, y ellos pueden eh, pasar la tormenta con Jesús en la barca. Les voy a leer primero el que aparece en el Evangelio de Juan. Dice así, en el nombre del Señor: al anochecer descendieron sus discípulos al mar, y entrando en una barca, iban cruzando el mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro, y Jesús no había venido a ellos, y se levantaba el mar con un gran viento que soplaba. Cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca, y tuvieron miedo. Mas él les dijo: yo soy, no temáis. Ellos entonces con gusto lo recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra donde iban. Amén. Hasta ahí esa historia. Luego vamos a compartir también la otra, y vamos a ver qué relación hay entre una y otra, o qué nos enseña en cada una de ellas. Enseñanzas muy lindas. Jesús tenía a sus discípulos que andaban con él, lo seguían por todas partes, ¿verdad? Y había mucha gente también que lo seguía. No eran dos o tres, era mucha gente. Pero a estos que mandó en la barca eran sus discípulos, los más cercanos, digamos. Y dice que ya era de noche, estaba oscuro, y el viento fuerte empieza a golpear el agua, y seguramente allí empiezan a levantarse olas, y aquellos que han tenido la oportunidad de estar en medio del mar, en un barco pequeño, en un bote pequeño, saben de lo extraordinario que es eso, es sentirse tan pequeño, tan minúsculo en medio del mar, y cuando el mar está embravecido, hay que ser valiente para estar allí. Entonces, ¿qué ocurre con...? Es obvio que ellos tenían miedo, más encima era de noche. Dice que habían remado como 50 estadios. ¿Cuánto será más o menos esto? Aproximadamente como algo más de 5 kilómetros. Habían remado bastante. Y seguramente para remar ahí
hay que hacer fuerza, no es sencillo. Y más encima, con una tormenta que arrecia en contra de la barca, y ellos veían, seguramente allí a lo lejos, a alguien que venía. ¿Cómo venía? ¿Venía volando? ¿Venía caminando? Como quiera que fuera, venía sobre las olas. Jesús pasando por sobre la tormenta, pasando por sobre la dificultad tremenda que tenían estos hombres arriba de la barca, y seguramente temerosos de lo que les podía pasar. Ellos sabían que cuando el mar está complicado, todo hombre de mar sabe que no es bueno entrar al mar cuando el mar está complicado, ¿verdad? Cuando hay mucho viento, cuando hay muchas olas. La gente de mar lo sabe, sencillamente no entran al mar. Pero seguramente este viento los sorprendió adentro, porque andar solamente a remo, con un bote como en el día de hoy, con motores fuera de borda, más fácil, un poquito más rápido, ¿cierto? Bastante más rápido que solamente a remo. Entonces, imagínense cómo estaban estos hombres allí. Aun cuando eran gente de mar, con mayor razón estaban complicados, porque ellos sabían que estar en un mar así no es sencillo. Entonces, y más encima veían que algo de allí a lo lejos, porque estaba oscuro, estaba de noche. Entonces, que algo venía hacia ellos, se iba acercando, es lógico que tuvieran miedo. ¿Qué pensaban? ¿En un fantasma? ¿Qué es esto? Y Jesús fue el que se les estaba acercando. ¿Y qué les dice Jesús? Jesús les dice: yo soy, no temáis. Jesús, yo soy, no temáis. No tengas miedo. Reconózcame, soy yo, les estaba diciendo. Seguramente ellos, al reconocer a Jesús, recobraron el aliento y se dieron cuenta que tal vez su destino ya no iba a ser el que estaban pensando segundos atrás. Jesús le dijo: no temáis, yo soy. No tengas miedo, le dijo Jesús. ¿Cuántas veces nosotros hemos estado en dificultades tan grandes, cuando a veces el mar se nos levanta, el viento sopla fuerte y no sabemos qué hacer? No sabemos qué hacer y necesitamos a Jesús. Y allí nos hemos encontrado con Jesús. Allí nos hemos encontrado con Él, que nos dice: yo soy, no tengas miedo. ¿Cuántas veces? Pero seguramente hay quien ha pasado esto solo. Ha pasado esto solo, estos momentos duros, difíciles. ¿Por qué? Porque aún no conoce a Jesús, aún no conoce a Dios, no conoce al Señor, no ha invitado a Dios a su vida. Entonces ha tenido que remar solo con su barca, en medio de la oscuridad, en medio de la tormenta, en medio del mar, de las aguas que entran a la barca, sin saber qué hacer, con un balde boto el agua para que no se hunda la barca. Pero parece que es más el agua que entra que lo que puedo botar, que lo que puedo expulsar fuera de la barca. Una ola más grande puede sencillamente hacer que mi barca sucumba
en la profundidad del mar. Seguramente nos hemos sentido así alguna vez. Aquello que le ha tocado navegar solo, navegar solos, remando solos. Aún a ellos también Jesús le dice lo mismo: no temas, yo soy. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Tienes que invitarlo, tienes que invitar a Jesús a que suba a tu barca. ¿Qué es lo que hicieron estos hombres? Dice que ellos entonces con gusto lo recibieron en la barca. Ellos conocían a Jesús, ya sabían de los milagros de Jesús, ya sabían de lo que Él era capaz de hacer. Se sentían tranquilos, se sentían seguros, porque el Maestro había llegado. ¿Cómo? A lo mejor no entendían cómo, no sabían, tendrían 1000 preguntas que se hacían. ¿Cómo era capaz este hombre de caminar por sobre las aguas y aún la tormenta no lo afectaba y fue capaz de llegar a donde estaban ellos? Jesús fue donde estaban ellos. Jesús los alcanzó. Eso mismo está haciendo Jesús hoy día, alcanzando a la gente y a aquellos que le conocemos también cuando estamos pasando estas dificultades, cuando estamos pasando momentos difíciles. Jesús nos dice: yo soy, no temas. Hay que hacer entonces como hicieron estos hombres que le conocían. Dice que entonces ellos con gusto lo recibieron en la barca. Claro que sí. ¿Cómo no van a tener agrado de recibirle a alguien que podía cambiar el destino que parecía seguro en aquel momento? ¿Podían zozobrar? Era lo más probable. Pero con Jesús en la barca todo era diferente, ¿verdad? ¿Qué pasó entonces cuando Jesús estaba en la barca? Pudieron seguramente atravesar la tormenta, pero dice que llegaron enseguida a la tierra donde iban. Yo imagino en medio de la barca, remando para un lado y la ola te golpea para otro lado, y la corriente te lleva para allá y para acá y no puedes luchar. Me imagino, no soy, no tengo experiencia en el mar, he estado en algún momento allí, pero no sé cómo es esto, no sé ni siquiera cómo se rema, pero imagino que ha de ser muy complicado y ya parece difícil cuando navegar en un mar tranquilo. Me imagino en un mar complicado, lleno de olas que están anegando el bote. Imagino cómo debe ser, más aún uno desesperado, sin saber qué hacer. Pero Jesús llegó y ellos lo invitaron y lo recibieron con mucho gusto. Y enseguida, dice la Biblia, que ellos llegaron donde iban, llegaron a tierra firme. Con Jesús en nuestra barca es posible llegar a tierra firme después de la tormenta. Es posible atravesar la tormenta. Y aun cuando Jesús no esté en nuestra barca, Él quiere estar. Es necesario que le invitemos a que Él esté con nosotros en esos momentos difíciles. Él quiere estar. Que atravesar junto a nosotros la tormenta. Pero hay otra historia que también les quiero compartir el día de hoy. Uno de los que relata también esta historia es Mateo. Elegí esta sencillamente porque me gusta. Está el relato también de Marcos.
de Lucas. Pero elegí la de Mateo. Se la voy a leer y dice así: y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca. Pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron, diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron, diciendo: ¿qué hombre es este, que aun los vientos y el mar le obedecen? Oh, esto sí, aquí el relato parece un poquito más, más terrible, ¿verdad? Pero la verdad es que relata claramente lo que pasó en ese momento. Pero aquí Jesús iba en la barca. Aquí Jesús iba con ellos. Aquí Jesús iba en la barca. Muchas veces también nosotros como hijos de Dios, nosotros que hemos nacido de nuevo, nos ocurren momentos de dificultad y nos desesperamos y no sabemos qué hacer. Y a veces nos olvidamos que Jesús está en nuestra barca y nuestra fe desaparece. Sencillamente, o se hace tan poquita que nos olvidamos que Jesús está en nuestra barca. ¿Qué hicieron estos hombres? Estos fueron a donde estaba Jesús, allí durmiendo en algún lugar de la barca. Lo despertaron. ¿Y qué ocurrió allí? ¿Qué ocurre allí? El mismo Jesús, que en el otro relato, en la otra historia, en la que relataba Juan, nos dice que Él subió a la barca después, mientras ellos estaban en medio de la tormenta. Atravesaron la tormenta y llegaron a su destino, llegaron a tierra firme. Atravesó Jesús la tormenta con ellos. Pero aquí, el relato aquí es distinto, porque es otra historia. Y nos cuenta Mateo que Jesús hace un tremendo milagro y detiene la tormenta. Jesús sabe lo que tiene que hacer en el momento oportuno y en el momento preciso. Él sabe cuándo va a atravesar la tormenta con nosotros, pero también sabe cuándo es necesario detener la tormenta. Él atravesará la tormenta junto a nosotros o sencillamente va a detener esa tormenta. Él puede hacer eso y mucho más. Queridos hermanos, la idea es que sea que por la razón que sea, ¿no?, hayamos dejado a Jesús en algún lugar y no está en nuestra barca. O sea que Jesús esté con nosotros y nos olvidamos que está con nosotros y nos desesperamos por la situación que estamos pasando. Acerquémonos a Jesús. Él nos acompañará a atravesar la tormenta y llegar a destino, a tierra firme. O sencillamente hará el milagro y detendrá la tormenta. Debemos confiar. Aquí el Señor los reprende diciéndole: hombres de poca fe. Hombres de poca fe. ¿Por qué? Porque Jesús estaba en la barca. Jesús estaba en la barca. No tenían de qué temer.
Si Jesús está en tu barca, hermano, no tienes que temer. No tienes por qué temer. Él está en tu barca. Él puede detener la tormenta. O sencillamente acompañarte hasta que lleguemos a tierra firme. Él puede, en esos momentos difíciles, atravesando la tormenta, Él puede poner paz en nuestro corazón para que no desesperemos. Cuando desesperamos, cuando nos desesperamos, hermanos, tomamos malas decisiones. No nos desesperemos. Busquemos a Jesús. Él está con nosotros en la barca. Y Él en ese momento, en los momentos más duros de la tormenta, Él pondrá paz en nuestro corazón. Paz. La Biblia nos enseña que la paz que Dios pone en nuestro corazón no es cualquiera, no es la paz del mundo. La Biblia nos enseña que es una paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Qué es la paz? La paz no es la falta de dificultades o la falta de problemas, la excepción de ello, no. No tiene que ver con eso. Esos son solo momentos de calma. La paz tiene que ver con el poder de Dios. El poder de Dios dado a nosotros para poder pasar en medio de la tormenta. El poder de Dios que nos ayuda en la dificultad más grande y aún en las pequeñas. No tiene que ver con momentos de tranquilidad nada más. No, es en medio del problema, actuando el poder de Dios en nuestra vida. Queridos amigos, queridos hermanos, estas dos historias que nos enseñan tanto, ¿verdad? Y así, bueno, toda la Biblia, pero estas dos historias nos enseñan que si Jesús está con nosotros, no debemos temer. Es más, si Jesús está con nosotros en medio de esta tormenta, tal vez alguien vea en medio de esta dificultad, en estos tiempos de coronavirus, en estos tiempos de dificultades aún, dentro de este problema surgen otras dificultades, otros problemas, que aún pareciera que agravaran más el asunto. Pero si Jesús está en la barca, no tienes por qué temer, solo acudir a Él. En la primera historia que contamos, la relatada por el apóstol Juan, ¿qué decía? Decía que ellos con agrado le invitaron a subir a la barca. Es lo que tenemos que hacer. ¿Qué ocurrió después? Atravesaron una tormenta, pero inmediatamente llegaron a su destino, llegaron a tierra firme. En el relato de Mateo es otra historia, ¿verdad? ¿Qué ocurrió? Dios sabía, Jesús sabía lo que tenía que hacer. Lo que hizo fue detener la tormenta para asombro de aquellos que estaban allí en medio de la tormenta. Dios nos va a asombrar también a nosotros, queridos hermanos. Dios nos va a asombrar deteniendo muchas tormentas. Recordemos que Él está en la barca, y si no está, invitémoslos con agrado que Él suba a nuestra barca. Espero que estas dos historias les haya reconfortado y puedan, en los momentos difíciles, puedan recurrir a la palabra de Dios y comprender que si Jesús está en la barca, no tenemos nada de que temer.
Que el Señor les bendiga. Amén.